Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel que Natán regresó a su casa y Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, que cayó enfermo. David pidió a Dios por su hijo. Se negaba a comer y cuando regresó a su casa dormía en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero él se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al séptimo día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicarle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no quería hacernos caso, ¿qué no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió? David se dio cuenta de que los servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió entonces que el niño había muerto y dijo a sus servidores, ¿murió el niño? Y ellos le respondieron, sí, murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Entró en la casa de Yahvé donde se postró. Luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo de comida. Sus servidores le dijeron, ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, y ahora que está muerto te levantas y comes. Y él respondió, mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe? A lo mejor Yahvé tendrá piedad de mí y sanará al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso hacer que reviva? En vez de que vuelva a mí, seré yo más bien que vaya donde él. Esta es palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una pérdida, nosotros sentimos que todas las cosas se vienen encima. Nosotros durante nuestra vida tenemos todo tipo de pérdidas. Desde que nosotros nacemos nos acostumbramos a estar acumulando. Primero, reconocemos que recibimos una madre, recibimos un padre y lo vamos reconociendo cuando somos bebés. En el transcurso de nuestra vida vamos recibiendo cosas. Estamos acostumbrados a recibir toda la vida. Cuando crecemos, recibimos un esposo, una esposa, recibimos una casa, recibimos un carro y nos vamos acumulando cosas. Pero así como recibimos, vamos perdiendo cosas. A medida que pasa el tiempo, una por una se van separando de nosotros. Llegamos a perder la salud también. Y llegamos a perder la vida. Todas estas pérdidas crean dolor en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Y cuando nosotros tenemos una pérdida, nos sentimos que nos desfallecemos. Porque hemos perdido algo que nosotros considerábamos que era muy importante para nosotros. Pero es necesario que las vayamos perdiendo porque nosotros, dice la palabra, venimos desnudos y desnudos nos iremos. Por eso, nosotros tenemos que entender cómo van sucediendo las pérdidas, cómo vamos perdiendo poco a poco. Cuando nosotros tenemos una pérdida, llevamos un proceso de duelo. Cuando nosotros perdemos en nuestro matrimonio, nosotros sentimos que nos desfallecemos porque esta pérdida es muy especial. Esta pérdida es sobre alguien que nosotros dimos nuestra vida, en quien nosotros confiamos y el día de hoy se quiere marchar, quiere alejarse de nosotros, nos hace sentir que nosotros no valemos nada. Por eso es necesario que reaccionemos sobre esta pérdida específicamente de una manera especial. Cuando nosotros nos enteramos o recibimos de golpe la pérdida de nuestro cónyuge, nosotros entramos en shock. Cuando nosotros entramos en shock, nosotros no entendemos lo que pasa, nos sentimos sorprendidos, nos sentimos alarmados por aquello que acaba de pasar. Y entonces la adrenalina corre por nuestro cuerpo hasta llegar hasta nuestra mente.
y nos volvemos locos. En este momento pasa algo increíble. Cuando nosotros estamos en peligro, nosotros somos capaces de actuar por esa misma adrenalina que está corriendo por nuestra mente de una manera increíble. Hay gente que se ha quedado sin una pierna y ha logrado por esa adrenalina llegar hasta donde pueda pedir auxilio, y una vez que llega a pedir auxilio se desvanece. El tiempo del shock es un tiempo que está determinado. El shock dura cierto periodo de tiempo solamente. Es ciertamente algo inexplicable, pero pasa. Una vez que pasa ese shock, nosotros entramos a una segunda etapa, y es la etapa de la negación. En la etapa de la negación nosotros nos negamos a creer que aquello haya sucedido. Cuando nosotros nos dan la noticia, inmediatamente entra el shock. Pero una vez que nosotros empezamos a reaccionar, nos negamos, empezamos a decir, empezamos a gritar y no creemos que aquello haya sucedido. Esperamos que de repente aquella persona que acaba de fallecer abra los ojos frente a nosotros. Llegamos a nuestra casa y esperamos que la puerta aquella se abra para que aquella persona que acabamos de perder vuelva a regresar. En el divorcio pasa exactamente igual. De repente nos levantamos a medianoche, abrimos nuestros ojos y extendemos nuestro brazo esperando que la persona con la que nosotros vivimos esté ahí con nosotros. Queremos negarnos a algo que es una realidad. Buscamos que las cosas sigan como estaban antes. Quisiéramos cambiar el tiempo para que las cosas volvieran al inicio. Muchas veces durante nuestro matrimonio acarreamos muchos errores y no los reconocemos, pero en el momento de la pérdida, en el momento del divorcio, quisiéramos reaccionar y nos sentimos tontos pensando que hubo alguien más inteligente de nosotros que nos ganó a nuestro cónyuge, aquella persona que nosotros queríamos tanto. Nosotros nos negamos y queremos que las cosas regresen a su punto de partida, aunque muchas veces ese punto de partida era un punto negativo. Es decir, nuestro matrimonio estaba deshecho, nuestra relación era mala, eran gritos, era coraje, era un sentimiento de ira. Pero ahora que ha pasado, eso pasa a segundo término. Nos negamos y quisiéramos que las cosas regresaran porque nos hemos acostumbrado a ellas. Cuando nosotros nos negamos, entramos a una etapa nueva, el florecimiento de las emociones. Y aquí yo diversifico de algunas personas que consideran un término de duelo muy alargado. Yo lo he considerado una etapa en la que florecen las emociones y pueden aparecer muchas emociones al mismo tiempo o pueden aparecer una sola emoción, dos emociones. Todas estas emociones que nosotros podemos sentir, yo las he clasificado solamente en tres. Y todo el montón de emociones que sentimos, yo las incluyo en estas tres. Una de las emociones es el coraje, la ira. Nos da mucho coraje que haya pasado. Nos negamos a haber perdido a aquella persona. Lo gritamos. Sentimos un coraje inmenso que es capaz de matar, que es capaz de hacerse daño a sí mismo, que es capaz de ponerse en evidencia, de hacer un escándalo. Un coraje que nos obliga a platicarle a todo mundo lo que acaba de pasar. Queremos hacerlo público, queremos que todo mundo se conmisere de nosotros. Es un coraje que nos lleva a la locura a veces. Y es aquí donde pasan las cosas más desgraciadas. Es aquí cuando el cónyuge se siente tan agredido que va y agrede a su compañero, que va y agrede a la persona que le robó a su compañero y culpa
fue culpa de Julano, fue culpa de Zulana, que empezaba a hablar mal, que llevó cizaña a nuestra relación y culpa, muchas veces sin darse cuenta, que lo que está produciendo es más daño. Ahora, puede ser que nosotros entremos en depresión. Muchas veces en el coraje pasa todo, pero muchas veces va escalando emociones y llegamos a la depresión. La depresión nos consume y entonces es una etapa en la que podemos hacer cosas negativas por ese momento de depresión porque sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Y da lo mismo que yo me pierda también. Entonces entramos en la droga, en el alcohol o muchas veces en el mismo suicidio. Esta etapa es una etapa en la que tenemos que apoyar a aquel que está sufriendo desde una manera externa, sin involucrarnos tanto. Cuando una persona está dolida, usualmente tiende a llorar, tiende de expresar su sentimiento. Y lo más correcto es dejar que aquel sentimiento florezca, que llore todo lo que pueda. Si puedo sentir de paño de lágrimas, dejar que llore, jamás tratar de bloquear aquel llanto, aquella expresión de emoción. Una vez que esto pasa, es cuando nosotros podemos ir tomando cuenta de la aceptación. Cuando nosotros tenemos nuestro florecimiento de emociones, nosotros podemos tener una ansiedad inmensa, que es la que nos lleva en la depresión a tomar acciones que pudieran ser negativas. Muchas veces, si aquella persona nos dejó por otra, entonces nosotros buscamos vengarnos sin darnos cuenta que el daño es para nosotros. Aquella palabra que Dios dijo de que estaríamos juntos hasta el final de nuestros días, nosotros queremos adelantarlo y queremos olvidarnos de las cosas que están pasando, de cómo estamos afectando a los seres que están al lado de nosotros, a nuestros hijos. Por eso es muy importante que nosotros no perdamos nuestra mente, que nos mantengamos conscientes del proceso del duelo, porque de esa manera podemos llegar a la aceptación de una manera más rápida. El duelo puede durar mucho tiempo en esta etapa. Hay gente que después de muchos años de haber perdido a aquella persona, todavía sigue insistiendo, haciendo cosas, pensando en que va a dañar a aquella persona que lo abandonó, sin darse cuenta que se daña a sí mismo. El duelo puede durar mucho tiempo, puede durar muchos años y nunca entrar a la etapa de la aceptación. Cuando nosotros entendemos que esto iba a pasar por alguna razón, encontramos el significado, encontramos la razón por la que nuestro matrimonio se ha terminado, nosotros lo empezamos a aceptar. Cuando entramos a la etapa de la aceptación, nosotros captamos los errores y podemos enmendarlos. Tenemos nosotros que procurar prepararnos nosotros mismos y actuar por bien de nosotros mismos, porque de esa manera estaremos también ayudando a aquellos que dependen de nosotros. La etapa de la aceptación incluye un paso muy importante y es el perdón. Cuando nosotros perdonamos, nos desligamos de aquella persona, deseándole el bien, entendiendo que pudo haber muchas razones por las que se separó, pero entendiendo que es diferente a mí, que no tiene que haberme afectado sus acciones a mí. Yo tengo que, por el contrario, prepararme para ser realmente alguien digno de Dios, el cual va a procurar lo mejor para mí y para mi familia. Que Dios te bendiga. Esta es una reflexión
para poder salir adelante en la vida.